¿qué tal? Soy Jon F. Mula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, la nueva película de Netflix que ha dirigido J. Linares, un director muy joven que quizás no conocéis, aunque el año pasado ya nos sorprendió con una película muy interesante llamada Animales sin collar. En esta ocasión, sin embargo, nos propone, en mi opinión, una historia mucho más personal y más emotiva, basada en su propia obra de teatro, que fue todo un éxito en Madrid y que a mí personalmente me ha sorprendido un montón. Yo ya más o menos me imaginaba que me iba a gustar, pero me ha gustado mucho más de lo que creía y os la recomiendo mucho. El film nos cuenta la historia de 4 amigos que han vivido inmersos en su propio universo durante los 8 años que compartieron piso en Madrid. Sin embargo, llega un momento en el que sus vidas tienen que separarse y en el que los 4 jóvenes deberán enfrentarse a su propio futuro y a todas las mentiras que se han ocultado entre ellos e incluso a sí mismos antes de que se acabe el verano. Yo no he tenido la suerte de conocer personalmente a J. Linares, pero sí que hace mucho tiempo que lo sigo en redes sociales, y si hay una cosa de la que me he dado cuenta en todo este tiempo es que él siente un gran amor y un gran respeto por el mundo del cine. En este sentido, algo que me gusta mucho de su película es que transmite ese amor y ese respeto por el mundo del cine, por las películas, no solo a través de los personajes y de sus diálogos, sino también de cómo está contada la historia y cómo elige los puntos de vista, los encuadres y, en fin, cómo está dirigida. Se trata de una comedia dramática donde el humor y la emoción están muy bien combinados y dialogan de forma muy orgánica y natural, cosa que no es nada fácil. Me gusta porque es una historia muy realista y muy consciente de lo que nos está contando. Por ejemplo, sabe plasmar muy bien cómo es ser joven, compartir piso, tener aspiraciones artísticas y vivir en Madrid. En este sentido es una película muy urbana, transmite muy bien cómo es el ambiente y el ritmo de una ciudad. De hecho, a pesar de tener un origen teatral, ha sabido adaptarse muy bien al lenguaje cinematográfico, abriéndose a los exteriores, a la ciudad, a la noche madrileña y lo que serían las noches de verano. Precisamente el verano y lo que eso significa, el estado de ánimo que solemos tener en esa época y esa sensación cuando ya empieza a acercarse septiembre de cambio de ciclo que tiene mucha importancia en ciertas personas, creo que también físicamente está plasmado de forma bastante brillante en la película, viendo a los actores sudar, pasar calor y de una manera muy plástica, como podemos haber visto en otras películas basadas también incluso en obras de teatro, donde parece que el calor nos asfixia y forma parte de la trama, como por ejemplo en algunas historias de Tennessee Williams o películas clásicas de ese estilo. Pero es que además es una historia muy generacional. Hoy en día, que se usa tanto la palabra millennial y se nos etiqueta de tantas maneras distintas, yo creo que ya iba siendo hora de que un autor, como por ejemplo en este caso J. Linares, fuera capaz de mirar hacia nosotros mismos y decir en primera persona qué somos, qué nos pasa y de manera crítica, pero también honesta, explicar cuáles son las inquietudes, los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestra generación, sin que nadie nos mire por encima del hombro. Lo que yo percibo, y esto es muy interesante, es que nos define como una generación en crisis, que ya hemos llegado a una edad en la que se supone que tenemos que madurar, pero parece que no tenemos las herramientas para hacerlo y por eso siempre estamos con un estado de ánimo muy nostálgico, pensando en nuestra infancia, sin una perspectiva de futuro hacia la edad adulta demasiado clara, sin entender hacia dónde tenemos que ir ni cuál es el sentido de nuestra vida. También que somos una generación que nos definimos a través de objetos, cosas materiales y también símbolos, y en ese sentido la película está llena de detalles, prendas de ropa, gestos, canciones, frases de películas. En definitiva, que somos una generación que se define por la cultura pop y por sus gustos, al mismo tiempo que, a pesar de haber construido su personalidad a través de todo eso, da la sensación de que no sabe muy bien quién es ni qué es lo que quiere. Creo que plasma muy bien ese momento en el que nuestra generación empieza a sentir que no será capaz de hacer todo lo que había soñado que quería hacer, y por eso siente esa sensación de pérdida y de tristeza y lucha contra ello, y por eso trata de convencerse de lo que hace es lo que quiere hacer, aunque realmente probablemente no sea así. Por eso creo que está muy bien combinado aquí el humor con el dramatismo, porque detrás de esa capa un poco de frivolidad y de diversión propia de la edad joven en la que están los personajes, se esconde todo este conflicto que, cuando sale a la luz, no tiene parada.
Creo que era muy necesario que un millennial en primera persona y en nombre de su generación nos enfrentara con nuestras propias mentiras y con todos esos prejuicios que creíamos que ya teníamos superados de generaciones anteriores en relación al género o a la sexualidad, que todavía llevamos dentro y que no están tan superados como pensábamos. Sin embargo, al mismo tiempo parece que nos libera de todo eso y nos lleva a la conclusión de que tenemos que ser nosotros mismos, que es la única salida, y que tenemos que cumplir nuestros sueños, pero los de verdad, porque como generación tenemos el problema de que nos resulta imposible entender y asumir lo que es de verdad real. Como veis, la película da mucho de qué hablar, tiene mucho contenido y a mí personalmente me ha tocado mucho, y eso es gracias sobre todo a su guión, pero también a sus diálogos, que son profundos, ingeniosos, tienen mucho realismo, pero también son poéticos y tienen algunas de estas frases que te asaltan a la cabeza de una forma brutal, y eso creo que es algo muy difícil de conseguir y muy poco habitual hoy en día. Por último, mencionar su fotografía con una iluminación tan bien cuidada y su dirección artística con tantas piezas y tantos detalles tan bien escogidos, con prendas de ropa de colores que a mí me parecen una delicia. Y por supuesto a sus 4 actores principales, Paul Monén, Jaime Lorente, María Pedraza y Andrea Ros, sin los cuales y sus interpretaciones, que son excelentes, seguramente la película no sería la misma. Por todo esto, a esta película le voy a dar un 8. Y esto es todo por mi parte. Ahora os toca a vosotros. Haceos el favor de ver esta película, que la tenéis en Netflix, dura 90 minutos y es un momento, así que vedla y después venid aquí, dejadme un comentario aquí debajo en el canal de YouTube, o también me podéis escribir por mis redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Dadme un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.